Ok, jóvenes, hola. Vamos a estudiar termodinámica. El propósito de la termodinámica es investigar de manera lógica las relaciones entre las diferentes clases de energía y sus diversas manifestaciones. Entonces, para estudiar termodinámica debemos recordar los diferentes tipos de energía. Existe energía cinética y energía potencial. Dentro de la energía cinética se encuentra la energía solar, la energía mecánica, la energía de ondas sonoras, la energía térmica y la energía eléctrica. Se pueden clasificar como energía potencial a la energía nuclear, la energía química, la energía gravitacional y la energía magnética, entre otras. Existen muchas otras, pero estas son las más generales. Adicionalmente, existen muchas fuentes de energía. O sea, son todos aquellos recursos naturales que de alguna manera u otra nos proporcionan energía. Entre ellas está la energía solar, que es la que se obtiene de la radiación procedente del sol, la energía eólica, generada a partir del aprovechamiento de la fuerza del viento, la energía hidráulica, que es extraída de la fuerza de corrientes o saltos de agua, la energía geotérmica, que se produce a partir del calor natural del interior de la Tierra. Otro tipo de energía no muy popular, pero que existe, que se llama la mareomotriz, que es la que se produce por el movimiento generado por las mareas en los océanos. ¿Okay? La biomasa, clasificada también como un tipo de energía o una fuente importante de energía, porque ella se obtiene a partir de compuestos orgánicos mediante procesos naturales. ¿Okay? Otra fuente importante de energía es el gas natural, que es un combustible gaseoso que proviene de las formaciones geológicas. Generalmente está asociado con el petróleo, ¿okay? Y el petróleo sería entonces otra fuente importantísima de energía que utiliza el combustible resultante de la mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos. Como todos sabemos, es una fuente más utilizada en el mundo. Y al igual que el carbón se obtiene a partir de la combustión de restos vegetales acumulados y transformados a lo largo del tiempo. Y finalmente hay otro tipo de energía que no sería como que la más ecológica, pero existe, que es la energía nuclear. Esta energía se produce a partir de la liberación de los procesos de fisión y fusión de átomos, ¿okay? En el núcleo de los átomos. Entonces, estas son fuentes de energía. También resulta importante definir ciertos términos termodinámicos para entender los sistemas en estudio. El primero de ellos es el sistema termodinámico, que sería esta parte azul del dibujo, del esquema. El sistema es la parte del universo físico cuyas propiedades se están investigando. ¿Okay? Entonces, este sería el sistema. Luego tenemos el límite del sistema, que sería este, digamos, anillo que envuelve el sistema de color blanco, que sería el límite o la frontera del sistema. Luego tenemos lo que se conoce como entorno o
alrededores, que es lo que tiene o intercambia con el sistema las formas de energía. Y el resto es lo que se conoce como universo. Ahora bien, el sistema termodinámico también puede ser de diferentes formas. Puede ser aislado, podemos tener un sistema aislado, podemos tener un sistema abierto y podemos tener un sistema cerrado. En el sistema aislado, la frontera evita interacción con el medio exterior, es decir, no hay intercambio entre el sistema y los alrededores, no hay intercambio de absolutamente nada, ¿ok? Por eso el sistema justamente está aislado. En el sistema abierto sí hay intercambio entre el sistema y los alrededores, hay intercambio tanto de energía como de materia. Puede entrar y salir energía y materia del sistema abierto. Y puede entrar y salir. Y existe un sistema, digamos, intermedio entre el aislado y el abierto, que es el sistema cerrado, donde simplemente hay intercambio de energía entre el sistema y los alrededores. Aquí vemos otra forma de representar los tipos de sistemas termodinámicos. El sistema abierto, que como lo podemos ver acá, es un vaso con un líquido, supongamos que es agua, que está totalmente abierto. Aquí, por supuesto, hay intercambio de energía y de masa con los alrededores de mi sistema, con los alrededores del vaso. Es decir, sale agua en forma de vapor o entra agua condensada del vapor del aire que está en los alrededores de mi sistema. En los sistemas cerrados, simplemente aquí se coloca una tapa y ya es un sistema cerrado. Sin embargo, puede haber intercambio de energía en forma de calor con los alrededores, por lo tanto decimos que es un sistema cerrado que puede haber intercambio de energía, pero no masa. Y un sistema aislado que se describe simplemente con el uso de un termo, tal cual se fabrican los termos, como ustedes saben, es una camisa que reviste al vaso con un aislante, ¿no? un material aislante para evitar el intercambio de energía hacia los alrededores o de los alrededores hacia mi sistema. Por eso se llama un sistema aislado. Ahora bien, jóvenes, otro parámetro muy, muy importante que nosotros debemos manejar, conocer y utilizar en termodinámica es el trabajo termodinámico. Según dice aquí la lámina, si un sistema experimenta desplazamiento, y esta es una palabra clave, desplazamiento, bajo la acción de una fuerza, se dice que se ha realizado trabajo, siendo la cantidad de trabajo igual al producto de la fuerza por la componente de desplazamiento paralelo a la fuerza. Es decir, aquí te dan la definición del trabajo, es fuerza por desplazamiento. Siendo la fuerza, recuerdan que según la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. Entonces, el trabajo es el realizado o es el producto de realizar una fuerza y que haya un desplazamiento. De otra manera de decirlo, puede ser que cualquier cantidad que fluye a través de la frontera de un sistema, ¿sí? A través del entorno de un sistema, durante un cambio de estado, que ya vamos a ver cómo se describe un estado para un sistema, ¿okay? Se puede usar por completo para elevar un cuerpo en el medio exterior, o sea, para desplazar un cuerpo.
Entonces, si ya vemos que trabajo se refiere a desplazamiento, a movimiento, a, a caída, etcétera. ¿Okay? Tiene que haber un movimiento, tiene que haber un desplazamiento para poder decir que nosotros que hay trabajo. Aquí dice, si un sistema en conjunto ejerce una fuerza sobre su entorno y tiene lugar un desplazamiento, el trabajo realizado sobre el sistema se denomina trabajo externo. O sea, cuando ya es el exterior que está realizando el trabajo sobre el sistema. Entonces podemos decir que el trabajo solo aparece en la frontera de un sistema, ¿sí? En los límites del sistema, que el trabajo solo aparece durante un cambio de estado. El estado de un sistema se define por sus características o sus variables tales como presión, temperatura y volumen. Entonces, si hay un cambio de estado, quiere decir que hay un cambio en por lo menos una de esas variables. Entonces, si cambia la presión, puede ocurrir que la manifestación sea a través de la realización de trabajo, si cambia la temperatura o si cambia el volumen. Entonces, cuando hablamos de cambio de estado, es que hay una variación en alguna de esas variables o en las tres. También podemos decir que el trabajo se manifiesta por su efecto en el medio exterior. O sea, el efecto, el desplazamiento, el movimiento se va a observar en el medio exterior. Y como ya lo dije antes, la cantidad de trabajo es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad, que eso es fuerza, ¿verdad? Multiplicado por el desplazamiento o la altura a la que se lleva el cuerpo. El calor. El calor es una cantidad que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado, en virtud de una diferencia de temperatura entre el sistema y su medio exterior y sus alrededores, ¿ok? Tiene que existir una diferencia de temperatura para que exista transferencia de calor. Si la temperatura en mi sistema es igual a la temperatura en mi medio exterior, no hay transferencia de calor. ¿Sí? Si las temperaturas son iguales, pues es el sistema, o sea, no hay transferencia de calor en el sistema. Además, el calor fluye o se transfiere desde el punto de mayor temperatura hacia el punto de menor temperatura. Desde el más caliente hacia el más frío. El calor solo aparece en la frontera del sistema, al igual que el trabajo. Y también aparece solo cuando hay un cambio de estado, cuando hay un cambio en las variables del estado de un sistema. Adicionalmente, podemos decir o podemos definir el calor como la energía transferida entre el sistema y su medio ambiente, debido siempre a que existe entre ambos una diferencia de temperatura. Y recordemos una vez más que se va a transferir calor desde el punto más caliente hacia el punto más frío. Adicionalmente, es bueno aseverar que el calor no es una función de estado. ¿Okay? Las funciones de estado lo vamos a ver más adelante, pero el calor ni el trabajo son funciones de estado. Bueno, jóvenes, entonces, tanto el trabajo como el calor son cantidades algebraicas porque tiene un valor numérico y tiene un signo, ¿sí? El calor y el trabajo pueden ser positivos y pueden ser negativos. Como ya les de la dirección del flujo del calor y el trabajo son cantidades alrededores. Es decir, que nosotros podemos un valor numérico y también tiene un el calor es positivo si cuando el calor es desde el signo positivo, exterior, es decir, es mayor hacia que
cero el sistema. Eso sí, indica calor es Q, que que está fluyendo calor desde entonces el medio exterior. está fluyendo la calor flecha, desde el medio calor es exterior Q y la flecha verde. por O sea, supuesto, entonces está el medio exterior entrando tiene calor, una temperatura está entrando, mayor a la que verde, el sistema. está entrando Y Q, por lo calor, tanto, al sistema. el calor porque el calor es mayor que positivo, cero, es decir, se le está dando calor. eso quiere al decir sistema. que la temperatura Q es mayor del que sistema Por el es contrario, si es menor negativo, que la temperatura decimos que del el calor medio exterior. va hacia el Ahora medio vamos a exterior, ver desde cuando el sistema Q hacia es el medio menor que exterior. cero. Por lo tanto, Es la decir, temperatura del es sistema es negativo. mayor Si que la el calor temperatura es exterior. negativo y el eso calor indica es que menor está que cero, es fluyendo decir, calor negativo. hacia En el medio caso exterior. del Por trabajo, lo tanto, la temperatura de mi es sistema es mayor digamos, que la el temperatura trabajo del medio es exterior. positivo Si si está el sistema es elevado, fluyendo calor del sistema ese hacia el desplazamiento, exterior. que lo podemos decir que es H. Ahora, el trabajo es positivo. El trabajo, Que quiere decir que todo lo contrario. En el medio exterior. Si el trabajo el medio exterior es levantó positivo, mi sistema. es decir, es mayor que cero, O también la podemos decir flecha, de otra manera que ha fluido verde hacia el medio exterior. ¿Okay? y Es es negativo negativo si si el el cuerpo cuerpo ha ha descendido. se ha producido Si trabajo H en es el medio negativo, exterior. o Mi dicho de otra sistema manera, que ha fluido disminuyó trabajo su hacia desplazamiento. el O sea, exterior. también se puede decir que se destruyó el trabajo. Y si el ¿no? trabajo es se ha destruido, destruido en es el que el medio cuerpo ha exterior. descendido, es decir, Y que o el en trabajo otros libros sea dicen que ha fluido destruido en el medio exterior o que ha Por lo fluido tanto, el trabajo es desde el medio negativo, es decir, exterior. W es menor que 0. Pero ya saben, la condición para que haya trabajo es que tiene que haber un desplazamiento. Si el desplazamiento es positivo, pues el trabajo es positivo. Si el desplazamiento es negativo, el trabajo es negativo. Con esto llegamos a la definición de la primera ley de termodinámica, donde esos cambios que ocurren en el trabajo y el calor en un sistema se evidencian o se resumen en la variación de la energía interna. Todos los sistemas poseen una energía interna. Esa energía interna está descrita por coordenadas que definen su estado. ¿Sí? Cuando uno habla de estado termodinámico, habla de la descripción de los valores de presión, volumen y temperatura en el sistema. ¿Sí? Puede ser una olla de agua hirviendo, entonces cuánto es el volumen de agua, cuánto es la temperatura del agua y cuánto es la presión del agua. Ese es mi sistema. ¿Ok? Y luego hay un proceso de intercambio con los alrededores de trabajo o de calor o de ambos. ¿Ok? Tanto que puede ser calor que se coloca una hornilla en la cocina y se pone a calentar el agua, entonces ahí los alrededores están dando calor, le están suministrando calor a mi sistema, ¿ok? Y hay entonces un cambio, se empieza a producir un cambio de estado. ¿Por qué? Porque la temperatura cambia, ¿ok? Empieza a aumentar la temperatura en mi sistema. Entonces eso hace que llegue a una energía interna 2 o a un estado 2, donde hay unas nuevas variables. Ya la presión 2 puede ser que sea diferente, la temperatura 2 evidentemente diferente y el volumen 2 seguramente también porque se evapora parte del agua, ¿ok? Porque si está el sistema abierto, entonces hay una evaporización del agua, ¿ok? Por lo tanto, esos cambios de energía interna en un sistema va a ser igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Eso sale de la ley de conservación de la masa. ¿Ok? Y ese cambio de energía interna o esa ecuación que están viendo allí, que describe el cambio de energía interna como el calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema, es lo que se conoce como la primera ley de termodinámica. ¿Ok?
¿Y por qué delta U? Porque también se puede decir que U, que es energía interna, U2 menos U1, que es energía interna en el estado 1, tiene que ser, o sea, como la energía se conserva, tiene que ser igual a esa diferencia de calor añadido menos trabajo efectuado. Por ello se dice que la primera ley de termodinámica es una nueva exposición del principio de conservación de la energía, ya que la energía no puede cederse ni destruirse, sino solo transformarse, ¿no? Entonces, las formas de energía que se transforman, o ese cambio en esa energía, se puede transformar o en calor o en trabajo, ¿sí? Son las únicas dos formas. Acuérdense que calor y trabajo no es energía, sino son formas de transformación de energía o de intercambio de energía. También la primera ley de termodinámica se puede leer si despejamos el calor Q como el calor neto absorbido por un sistema es igual a la suma del trabajo realizado por el sistema y el cambio de energía interna del mismo. ¿Okay? Bueno, simplemente lo podemos utilizar esta ecuación de diferentes formas, despejando las variables que nos interesen, y siempre recuerden que esto es básicamente un balance de energía. Veamos un ejemplo. Dice, un sistema absorbe 400 calorías de calor, ¿ok? Simultáneamente efectúa un trabajo de 80 joules sobre sus alrededores. Determine el incremento de la energía interna del sistema. Antes de hacer los cálculos matemáticos, ¿verdad? Veamos este esquema que les dejo acá para que visualicemos un poco cómo podemos imaginarnos esto. Tenemos un estado 1, que lo llamamos aquí energía 1, y tenemos un estado 2, que lo llamamos energía 2. ¿Por qué? Porque ya hay cambios en las variables del sistema. En el sistema de estado 1 tenemos la mantequilla fría, que esta es una barra de mantequilla que originalmente está fría. Aquí hay una fuente de calor de los alrededores que le está suministrando calor a la mantequilla. Y hay un trabajo realizado porque hay un movimiento, un desplazamiento de estas varillas o batidor, como lo quieran llamar, ¿verdad? Entonces, se está realizando trabajo sobre el sistema. Ojo que en el enunciado el sistema es que está realizando trabajo sobre sus alrededores, pero bueno, esto es un ejemplo, ¿ok? Y también se está intercambiando calor del sistema entre el sistema y los alrededores, es decir, los alrededores están más calientes y el sistema está más frío, que es la mantequilla. Luego, en el estado 2, ya que se llama mantequilla derretida, evidentemente aquí la temperatura de la mantequilla cambió, ya es una temperatura 2, ya no es igual a la temperatura 1, por lo tanto es un estado 2, ¿ok? Y se quiere saber o se puede conocer ese cambio en el estado 1, estado 2, ese cambio de energía interna del sistema, se puede conocer si sabemos la cantidad de trabajo realizado sobre el sistema y la cantidad de calor suministrado o absorbido por el sistema. De manera similar lo podemos aplicar al ejemplo. Entonces, como conocemos la primera ley de termodinámica, que básicamente es esto que dice aquí, entonces buscamos el término de trabajo, que son 80 joules, y el calor, que son 400 calorías. Entonces acá,
¿Cómo es esto? Acá podemos ver que simplemente aplicamos la ecuación. En esta parte el único cálculo o la única dificultad, digamos, es que tenemos el calor en calorías y el trabajo en joules. Entonces, a través de este factor de conversión, pasamos estos joules a calorías con la conversión, creo que se la di antes, y después hacemos simplemente el cálculo algebraico. Y aquí tenemos el resultado. Entonces, se puede calcular el cambio de la energía interna sabiendo la cantidad de calor y trabajo que tiene, pues, o que ocurrió en este cambio de estado. Ahora vamos a evaluar las diferencias para completar, pues, la información. Ya les hemos mencionado, pero bueno, vamos a evaluar de nuevo las diferencias entre trabajo y calor. Trabajo y calor. En el trabajo aparece en virtud de una conexión mecánica. O sea, tiene que haber un instrumento, unas varillas. Tiene que haber ¿sí? una conexión mecánica entre el sistema o los alrededores y para poder producir trabajo, para que haya un desplazamiento, para que haya un movimiento. El calor aparece en virtud o gracias a una diferencia de temperatura. ¿Okay? El trabajo W es igual al el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, por la altura o por el desplazamiento. El calor es el producto de la masa por el calor específico por esa diferencia de temperatura. A mayor diferencia de temperatura, mayor cantidad de calor. El trabajo es positivo si es realizado por el sistema. ¿Okay? Y el calor es positivo si es recibido por el sistema. Esas son las diferencias. Veamos ahora las semejanzas. Las semejanzas entre trabajo y calor son las siguientes. Ambos son simples formas de energía. Son manifestaciones de energía. Por lo tanto, existe una equivalencia entre ellos, a que les decía hace rato en el ejemplo, ¿verdad? Una caloría es exactamente igual a 4,184 joules. Hay una equivalencia directa entre ellos porque son ambos formas de energía. Ambos aparecen solo durante un proceso, un cambio de estado, ¿verdad? También aparece solo en la frontera del sistema, o sea, aquí afuera. Y los sistemas intercambian trabajo y calor con los alrededores, pero los sistemas no tienen trabajo o calor, ellos no tienen, ellos simplemente intercambian. ¿Ok? Y creo que eso es todo.